¿Algún libro de ocultismo que nos recomienden que nos pueda ayudar a seguir mejorando? Yo tengo uno que pues no es particularmente de ocultismo, pero sí es un libro que me hizo reflexionar en torno a los conceptos mitológicos, cómo se pueden de alguna manera apropiar a la psicología o a la psique humana, es decir, más allá del mito es experiencia humana, pero es tan colectivo que a veces es difícil asimilarlo en el individuo, ¿no? Del colectivo al individuo a veces pasarlo es difícil apropiarlo. Entonces con este libro para mí fue una visión bastante más amplia, porque justamente habla más allá de lo cuestionable que si los significados de los sueños y que si etcétera, 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 que es de lo que habla este libro, que es justamente... Pues tú sabes que para poder tener una Tanaj o una Torah de culto tiene que estar precisamente escrita coma, ¿no? Al punto que no puede tener un solo error, porque si no ya no es digna para Exactamente. el culto. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, bienvenidos a este nuevo Religare. Y bueno, estamos emocionados aquí Shipe en primer plano saludando, porque bueno, hoy vamos a hacer una parte más para responder las preguntas que ustedes nos hicieron con motivo del aniversario y dudas que tienen sobre nosotros, y va a ser sobre los libros, pero particularmente decidimos hacerlo consecutivo, es decir, apenas estrenamos la primera parte, ahora vamos a hacer una segunda, porque este miércoles de esta semana, hoy qué día es, no me acuerdo qué día es, pero bueno, es miércoles, no, hoy es martes. Hoy es martes. Pero bueno, este Religare se estrena en jueves, entonces el miércoles, es decir, para cuando se estrena es ayer, habrá sido el día del libro. Entonces justamente vamos a hablar sobre cuáles son nuestros libros favoritos, los que más nos marcaron, los que les recomendamos, y bueno, por eso es que estamos muy emocionados. Buscadores, denle like, coméntenos, compartan. Pero bueno, antes de responder así ya de manera directa cuáles son nuestros libros favoritos, me gustaría que platicáramos con ustedes, buscadores, sobre qué representan los libros. Es decir, al día de hoy, para nosotros, los que vivimos en este 2025 y desde hace muchos años, pues vamos a bibliotecas que están repletas de libros. En algunas delegaciones hay lugares, bibliotecas comunitarias, las bibliotecas de la escuela, la biblioteca de rectoría, por ejemplo, la biblioteca de mi facultad, de la FAD, era una de las más grandes con libros de arte y de diseño, ¿no? Y así en el Politécnico, sí, ¿no? La biblioteca de Zacatenco. La biblioteca de Zacatenco, ¿no? Es decir, la de Buenavista, la que fuimos grabamos una aventura elefante, es decir, quiero decir... Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, y vamos a un Sanborns y vemos un montón de libros, y vamos a tiendas, Porrúa, la librería sí, Porrúa, Gandhi, Sótano, ¿no? Y entonces vemos que hay libros hasta en la basura, literalmente, o salimos del metro, de alguna estación. Los libros de viejo, o libros en los puestos de periódicos. Entonces a lo que quiero llegar es que es algo cotidiano, obviamente, tener la posibilidad de tener un libro o estudiar a través de los libros, pero esto pues no era, es decir, realmente es un gran privilegio. Que de hecho hay una definición del libro, es decir, el número de, ya no me acuerdo ahorita, la leí en su momento, pero es una cantidad de páginas específicas para que se pueda entender que es un libro. Y el tema también a tratar es parte de lo que debe tener un libro. Es decir, no un folleto, pues no puede tener libro. 14, 15, 20, 25 páginas, 21, pero no es un libro porque no cumple con las características del libro. Así, por ejemplo, el libro vaquero es un libro porque tiene el formato del libro, exactamente. Exacto, entonces, bueno, ¿qué quiero llegar con esto? Buscar es que el día de hoy nos es fácil y es muy cercano, pero no era así. Y la historia de los libros es una cosa súper importante, súper interesante aparte, porque bueno, ustedes deben saber que los libros eran una cosa valiosísima, es decir, como les digo, hay libros hoy de 10, 20, 30 pesos afuera del metro y tal, y los compramos, incluso libros muy buenos, pero antes no era así, antes los libros eran súper valiosos, es decir, costaba muchísimo dinero, y no solamente era el dinero, sino la dificultad para conseguir los libros, porque ahora hay un comercio y hay toda una industria precisamente de los libros, pero antes era algo muy codiciado. Y me llama mucho la atención, me recuerda mucho que, por ejemplo, cuando Alejandro estaba cortejando a Cleopatra, pues Cleopatra tenía todo, es decir, o sea, el Cleopatra en Egipto tenía todo el dinero, todo el oro, todos los lujos, el derroche. Hay una historia que deshizo una perla en una bebida de alcohol y se la vivió. Es decir, Alejandro decía, bueno, pues, ¿qué le voy a regalar a
a Cleopatra, o sea, todo lo tiene, ¿no? No le hace falta realmente nada, y una manera en la que hizo para cortejarla fue que le regaló 200 libros para su colección de libros, y eso fue algo que pues obviamente la algo enamoró, raro, y algo sí. muy romántico, y algo porque le dio algo sumamente valioso, no solamente porque era algo que ella no podía conseguir fácilmente, que incluso pensar como que algo no podía conseguir fácilmente si lo tenía todo Cleopatra, bueno, porque yo les decía, no solamente eran escritos a mano, porque pues obviamente en ese momento no había imprenta, sino que aparte recorrer las distancias, y por el propio hecho de que los libros eran muy valiosos porque eran difícil acceso, pues entonces se transportaban en tierra. Y aparte se pudrían fácilmente. Se transportaban en tierra y en mar con las inclemencias no solo del tiempo, sino que había bandidos que pues robaban, y entonces el que llevaba el libro corría riesgo de que lo mataran. Entonces vean cómo son como muchos puntos que hacían que adquirir un libro era una cosa súper difícil. Entonces bueno, ya por eso le regaló a Cleopatra los libros, porque aparte, aunque yo tuviera el dinero del mundo, si no había una copia del libro que yo quería, pues entonces ¿a quién se la compro? Sí, claro, no había muchos escritos en ese tiempo. No la podría yo tener aunque tuviera el dinero del mundo. Entonces el hecho de que le haya dado eso, bueno, pues fue un gran cortejo, Bueno, pues, ¿no? por ejemplo, la Tanaj, la Torá, pues tú sabes que para poder tener una Tanaj o una Torá de culto, tiene que estar precisamente escrita coma, ¿no? al punto que no puede tener un solo error, porque si no ya no es digna para el culto. Exactamente, entonces si todas son a mano. Exactamente, y aparte recuerden que para Alejandro era una cosa muy importante, porque bueno, grandes filósofos lo educaron y le dieron el crecimiento, entonces él era un hombre instruido, y eso también, es decir, que había leído mucho, y eso también era algo que enamoró a Cleopatra, ¿no? Pero bueno, todo esto es un contexto para que vean cómo el viaje, y bueno, el viaje con el papiro, que este papel que lo hacían los egipcios, pues era transportado hacia Grecia. Esa es una historia interesante, porque los griegos llamaban a lo que venía de la isla de Biblos, de la región de Biblos, el papiro que venía de Egipto y era trasladado a Biblos, y de Biblos se comerciaba a Grecia. Entonces decían, pues, así como se dice currículum y currícula, la Biblia es un conjunto de bibliones, es decir, cada pergamino de papiro precisamente era un biblión, y el conjunto de papiros era una Biblia, que después se trascendió el nombre a los libros religiosos del cristianismo, la Biblia, pero era un conjunto de papeles en su forma original. Exacto, entonces bueno, con esto buscadores, ¿para qué les hacemos esta relatoria? Para que podamos encontrarle el valor, ¿no? El valor que simboliza tener un libro en nuestras manos, porque bueno, ya después está la Biblioteca de Alejandría, precisamente, es decir, se buscó que fuera un centro en donde... Un legado en donde pudieran ellos tener pues una biblioteca con los datos, con ¿no? Conservación, pero no solamente por conservación histórica, sino porque el hecho de que hubiera una biblioteca con esa cantidad de libros le daba un estatus a la ciudad también, ¿no? Es decir, realmente le daba un estatus económico, de político, cultura, social, cultural, de todo tipo. Y aparte hay algo súper importante, porque para los que vivían en Alejandría, se entiende que la isla era como una cosa muy erótica. Es súper interesante, porque en Alejandría era como un espacio en donde se podían hacer muchas cosas que en otros lados eran como mal vistas, y parte de estas relaciones... como las islas de Lesbos, y que pues eran particularmente destinadas a cultos de las mujeres hacia las mujeres. Bueno, y en esa Alejandría era homosexuales, pues, y entonces era algo que en otros lados era mal visto, pero en Alejandría se permitía, y aparte también y había gimnasios y tal, o sea, era un culto a los placeres de alguna manera, y dentro de esos placeres estaba los libros, precisamente, o sea, leerte para conquistarte, exacto, leer para despertar emociones, provocativo. Que lo vemos en la República de Platón, que uno de los textos a Fedro me parece que dice, dadme cuenta de un hombre hermoso, y empiezan a describir lo que es un hombre hermoso, que no solamente tiene que ver con lo físico, sino con lo mental, pero al mismo tiempo erotizado, pero a partir de lo sapiosexual, justamente. Exacto, y a mí me recuerda mucho una película que, bueno, es un libro, de hecho, creo que es de Patrick Susskind, no me acuerdo el nombre del autor ahorita en este instante, pero se llama El Lector, y a mí, más allá de toda la historia que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, algo que me llama mucho la atención es que justamente el personaje principal es una mujer que no sabe leer, pero no le ha dicho a su enamorado, que es un joven mucho menos de la edad, o sea, como que le dobla la edad de ella a él, y él se enamora de ella, y la manera de cortejarla y en la que ella se siente profundamente enamorada es porque él le lee a ella, le lee la Ilíada precisamente,
¿Y por qué se siente así? Porque ella no lo puede leer, es decir, es algo a lo que ella no puede. Y aparte es una historia con tanta imaginación y que te genera imágenes, pues a eso me refiero, imágenes mentales. Pero ya después le lee historias eróticas y así, de hecho hasta ella como que se escandaliza y bueno, dice, sí, está bien, síguele, ¿no? Entonces, ves cómo esta provocación, o cuando estamos enamorados, a lo mejor les regalamos un libro una amistad, ¿no? Entonces, todo esto es muy bonito, buscadores, y todo hago este preámbulo para que podamos ver que cualquier libro realmente, es decir, podamos pensar que es muy bueno o es muy malo o es un bestseller o es tal, siempre tiene un valor intrínseco, ¿no? Un valor que pues debemos de reconocer. Digo, por lo menos el esfuerzo del escritor para escribirlo, aunque para nosotros podrá no tener ningún valor, pues desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la filosofía, que puede ser quizá muy pop, o que puede ser quizá solamente un libro de desarrollo personal o de autoayuda que podría tener incluso conjeturas muy baratas, pues de cualquier manera, manera no solamente aportan, le ha costado al autor que quizá por una mala crítica, quizá por un mal contexto, o quizá un mal uso del lenguaje en determinados momentos, no logra tener este despegue, pero definitivamente, pues ¿qué hacía el propio Platón? Pues simplemente platicar. ¿Qué hacía Sócrates? Que ya hasta le decían que era molesto como un zancudo, porque se la pasaba haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Bueno, pues atosigando al mundo, al cuestionado, ¿no? Pues es que ya déjame de preguntar, ya me atosigaste. Bueno, pues es que era parte de su mayéutica. Exactamente, buscadores. Entonces, hablando de todo esto y acercándolo también al tema esotérico, los grimorios, es decir, antes cuando no había precisamente el libre acceso a ciertos libros, pues ¿qué hacemos? Es decir, yo he escuchado historias o he escuchado enseñanzas de algunos maestros, o en práctica me reúno, no sé, con alquimistas o que son químicos, que sí trabajan la materia y hacemos reflexiones, pues voy y los anoto, voy y lo apunto, y esos son los libros mágicos que bueno, al día de hoy perduran muchos grimorios, y por eso Cipriano, uno de los más famosos. Uno de los más famosos, exactamente. Entonces estos grimorios que son, pues son los grimoires, ¿no? Que exactamente, el conjunto de relatos e historias que después se tradujeron en formularios. Esto es bien interesante. El libro de fórmulas, es decir, la receta por medio del cual voy a curar un empacho, voy a curar un mal de amor, voy a curar un mal de ojo, pues hágase así, tal, 3 pelos de aquello y 3 onzas de lo otro. Y entonces empezaron a salir los formularios, pero también, pues naturalmente, empezaron a ver las persecuciones políticas y religiosas, no necesariamente siempre religiosas, muchas veces políticas. Entonces, ¿qué hacían? Pues hacían códigos, y para esos códigos ocultaban al autor. Exacto, no solamente al autor, sí, sino al propio contenido. Encriptaban, es decir, le nombraban una cosa por otra, y entonces eso que solamente los que tenemos el código sabemos qué es, lo escribimos, lo trasladamos, lo ponemos en un texto, pero aquel que sea un lego sobre nuestra materia no lo va a entender y va a pensar que es cualquier otra cosa. Es como leer bioquímica, ¿no? Exacto. Yo la leo y a lo mejor no entiendo ni nada de lo que está, es como cuando decimos, ¿no? Parece que está escrito en chino, pues sí, no entiendo el código. Entonces esto es bien importante, buscadores, porque como pueden ver, cualquier persona que se dedique al estudio de algo en específico, y que nace una materia a partir de ello, la hermenéutica, es decir, ¿cómo podemos hacer para descubrir lo que estos quisieron decirme? Pues no conozco el código, entonces tengo que intentar a través de muchas materias desencriptar ese código. Exacto, entonces, bueno, lo que yo iba es a que cada uno pueda hacer su código. Digo, ahorita ya no es que estemos perseguidos ni tal, pero por el gusto pueden hacerlo, pero algo importante también es que cada uno, yo decía, si nos dedicamos al estudio del tarot, a las runas, la cábala o alguna materia cualquiera que queramos, pues todos tenemos la posibilidad de escribir un libro, es decir, creo que esos son los grimorios y que ya a lo mejor quedarán ahí en el legado como, pues guardados, ¿no? De alguna forma. Que siempre tenemos que tener la precaución cuando leemos este tipo de libros, de entender que es la visión particular del autor, y en general, todos los libros, es la visión particular del autor, lo cual nos obliga, como personas pensantes, pues a cuestionar qué es lo que está diciendo el autor, porque puede ser falacias. Exactamente, buscadores, digo, ya esto es siempre se dice que este tipo de obras y las obras en general que nacen de una persona, pues son obras abiertas, es decir, no están concluidas, porque ¿para qué es este libro? Para que lo lea el espectador, y cada uno de los espectadores, de los lectores, igual que en el cine, ¿no? Le darán una interpretación particular y subjetiva que de alguna manera completa a la obra, y luego por eso hay directores que dicen, no, escuchan a sus espectadores y dicen, órale, nunca
nunca lo había pensado así, pero está padre. No está mal, no es incorrecto, pero yo, autor, ni siquiera lo había pasado pensado, por ¿no? la mente, ¿no? Exactamente. Es como el síndrome de Stendhal. Nosotros vamos quizá al Museo del Louvre y vemos hay una obra y nos causa conmoción y nos da el punto del llanto ver la obra y nos emocionamos. Y el autor pues hizo lo que hizo lo que pudo. Se lo encargaron, quizás, ¿no? se lo encargaron la obra y pues ni siquiera quiso transmitir esa emoción que nosotros estamos sintiendo. Exactamente, y como punto para nuestros compañeros de la academia, ustedes que sabemos que son dedicados y han hecho sus cuadernos y tal, pues esos son libros, es decir, ¿Sí? esos ya tienen un esfuerzo y han ido a ir legando sus reflexiones y sus pensamientos y eso está perfecto. Entonces, bueno, haciendo este gran preámbulo, vamos a contar. Exacto, pero también algo muy importante, ninguna idea, y no me veo, pero me escuchan a través de Chipe, ningún libro es autónomo, ningún libro es autógeno, nada nace de la nada. Déjalo ahí. ¿Lo ponemos en dónde? No quiere estar ahí, ya sabes. Bueno. Muy bien, entonces, ningún libro es autónomo, ningún libro es autógeno, todo nace de algo. Y entonces, precisamente nosotros todos como lectores, tenemos que encontrar el origen de las ideas. Es decir, de dónde me está diciendo esta persona esto que me está diciendo, de dónde le nació. Y ver las pautas que le originaron este pensamiento y nos va a llevar a las raíces mismas de todo, que es donde verdaderamente está la fuente del aprendizaje y no en las interpretaciones, por muy buenas que sean, de quienes sean en el mundo. Ahorita Jaime me hizo pensar en la canción, la de Del tesoro del saber. En los libros hallarás el tesoro del saber. En los libros hallarás, claro que sí, cómo no. ¿A poco no sonó así? Entonces, Sí, el bueno. tesoro del saber, claro. Y entonces, bueno, ya pasando de esta gran introducción y de los grimorios y del libro de recetas mágicas o de cocina que son pues la misma cosa, o el recetario para los médicos, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Cuántas son las proporciones, los gramos que debe de tomar el paciente? Sí, que la medicina pues, surgió así a prueba y error. Y Se me pasó. Y el que tenía el secreto de la receta también los perfumes, la industria del perfume. Y es súper interesante. Porque, por ejemplo, la medicina, ¿cuánto tiempo pues leían libros incorrectos? Como los de Galeno. Ya les hemos dicho muchas veces, o sea, ¿por qué? Pues porque el contexto social no permitía pues que hicieran más investigaciones. Pero quería llegar también al punto de lo que Jaime, se me había ido, lo que Jaime decía de que los libros funcionan también a manera de protesta, ya sea por el contenido que tienen o cuando se queman los libros, o sea, vean cómo tiene todo un trasfondo muy simbólico, histórico, sociológico, de todo tipo, religioso, que también es política, a una sociedad. Es decir, hay libros que se queman porque porque estoy en desacuerdo, o porque estoy en desacuerdo. Generalmente es así, no hay que restringirlo, no son libros adecuados. Que hay cosas horribles en el mundo, bueno, que a mí me han pasado horribles, no sé si tú lo has sentido porque lo hemos vivido juntos. Tirar libros. Sí. Ya no sirven, ya son obsoletos, pero no los quieres tirar. Pero pues ni modo. Pero ya son enciclopedias que reúnen un conjunto de conocimientos que ahorita obsoletos. Con un teclado lo hacemos y en 3 segundos nos da la respuesta o ya están obsoletos simplemente. Pero pues sabemos que es algo valioso por la historia misma de la humanidad en general. Yo todavía conservo, y la conservo por cariño simbólico, una enciclopedia que me regaló mi madre cuando tenía yo 4 años. La aprendí a leer y a los 5 la leía. Yo me sabía los índices, me sabía todo, que me la devoré. Sí, y ahí lo tienes. Ahí lo tengo, nada más por el valor simbólico. Ahora que lo dice Jaime, es bien bonito. Sí, por ejemplo, yo tengo libros que están así como los dejó mi mamá con sus hojas ahí en sus separadores, un librerito o subrayados para que eso. Tenía, porque pues dices, esto le llamó la atención a esta persona. O sea, realmente también para mí es como un tesoro. O por ejemplo, mi abuelo que fue alcohólico, que perteneció al grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces ahí conservo su libro de Los 12 pasos. Y es una cosa brillante, me emocionó mucho cuando lo vi, porque es un libro tan viejo, pero todo parchado, es decir, forrado con Durex, esta cinta plástica. De tanto que lo usaba, de tanto que lo usó, entonces lo forró con Durex para que ya no se le siguiera maltratando, pero no hay una sola página que no esté subrayada con un color, con otro color, con otro color. Y no sé cuál es la clave de los colores. Olvídate, pero bueno, pero pues el punto es que sabes que en ese momento puso atención en este lugar. Exactamente, entonces vean qué bonito es este tipo de memorias a través de los libros, sí, ¿no? Una entonces, cosa impresionante ese exacto, libro. Entonces bueno, pues ahora sí vamos a contestar sus preguntas, que es algún libro de ocultismo que nos recomienden, que nos pueda ayudar a seguir mejorando. Bueno, yo
Yo tengo uno que pues no es particularmente de ocultismo, pero sí es un libro que me hizo reflexionar en torno a los conceptos mitológicos, cómo se pueden de alguna manera apropiar a la psicología o a la psique humana, es decir, más allá del mito es experiencia humana, pero es tan colectivo que a veces es difícil asimilarlo en el individuo, ¿no? Del colectivo al individuo, a veces pasarlo es difícil apropiarlo. Entonces, con este libro para mí fue una visión bastante más amplia, porque justamente habla, más allá de lo cuestionable que si los significados de los sueños y que si etcétera, 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 que es de lo que habla este libro, que es justamente Psicología y Alquimia, precisamente de Gustav Jung. Para mí fue muy importante cuando lo leí. De hecho, este es de mi mamá, hablando de libros que dejan legados. De hecho tiene aquí como papelitos de mi mamá, pero bueno, más allá de eso, Sí, mira, aquí trae. Las poses de Edward James fue cuando fuimos a Gilitla. Exacto, se lo llevó al viaje. Se lo llevó y yo creo que ahí lo guardó. Y bien entonces... chistoso que dice 20 con Y, mira qué chistoso está. 25, 25. Qué chistoso. Bueno, aquí está, ven, entonces guardar papelitos importantes. Aquí tenemos tren de historia, seguramente nos subimos al tren, no sé, pero bueno, ¿a qué voy con este libro? Que justamente, pues yo ya había leído mitología, que es lo que siempre les hemos dicho, que hay que leer mitología, pero pues sí, o sea, como que a veces queda como historias interesantes o que hablan de dioses y que sí a lo mejor nos hacen reflexionar en torno a nosotros mismos, pero cuando leí este libro me pareció muy adecuado porque justamente habla de cómo el arquetipo va dando estructura a la sociedad, que la sociedad y al individuo justamente a través de experiencias. En este caso lo hace mucho a través de los sueños, que cuando sueñas y estás pelón, no sé, o vomitas monedas o que te estás ahogando, es un decir, ¿no? Que se te caen los dientes. Que se te caen los dientes, como o que estás pobre o que eres millonario, o que no estás encuerado en la calle. Exactamente, o que estás son expuesto. Los más comunes. ¿No? Exacto, entonces aquí hace alguna relatoría de una compilación de algunos sueños, sueño 7, sueño 8, ¿no? Y aquí explica el soñante qué es lo que estaba soñando, y entonces Jung hace la analogía, dice, el soñante se hallaba a bordo de un navío, está ocupado con un nuevo método de determinar la posición, a veces se encuentra demasiado lejos, a veces demasiado cerca, el lugar justo está en el centro, hay un mapa sobre el cual está trazado un círculo con su centro, comentario, y aquí él hace un comentario justamente en donde vemos figuras alquímicas, simbólicas, etcétera, etcétera, y por eso para mí es importante y lo recomiendo porque justamente nos hace trascender lo literal de los mitos. O sea, sí, estaba Penélope tejiendo y el hilo y tal. No, pues sí, qué romántico, qué bonito. Y pues ahí nos quedamos, ¿no? Pero para la mañana siguiente estaba todo destejido. Pero llegar al trasfondo y para poder apropiarlo, a mí me parece que esto es súper importante. Y aparte es súper importante para aprender a leer el tarot. Justamente, como ustedes saben, en tarot filosófico lo que hacemos es desmenuzar el símbolo y trascenderlo a las historias del cotidiano que todos hemos vivido y todos hemos conocido. Pero cómo aprender a hacer esa trascendencia de lo literal a lo filosófico y simbólico, pues este libro a mí fue maravilloso, más allá de lo que se puede cuestionar acerca de Jung sobre sus teorías, que hay muchas escuelas, ¿no?, que lo critican. Entonces está bien que lo critiquen, me parece adecuado y justo para cualquier persona que pues hizo una revolución acerca de la psicología, entonces me parece justo que lo critiquen, pero más allá de eso les recomiendo que lo lean. Para mí la primera vez que lo leí, en general es un libro que no lo leí en orden, o sea, ustedes sean libres en la manera en la que leen los libros. Eso lo aprendí de mi papá, porque él lee, cuando es un libro que es un reto de inicio, lo que él hace para familiarizar, él lee ciencia, entonces para familiarizarse con el tema, pues lo abre y lo va leyendo y a lo mejor no entendió nada, pero luego le abre así, no entendió nada, y empieza de atrás para adelante y va así y ya como que adquiere una idea que lo hizo reflexionar y luego ya lo lee de orden si quiere, pero luego lee muchos libros de nuevo así en desorden y eso está perfecto, no se sientan restringidos por cómo se tiene que leer libro, un y libro, esa es ¿no? una regla de comunicación. Un buen texto tiene que leerse y entenderse de la misma manera de arriba para abajo que de abajo para arriba. Si un texto que ustedes redacten o que lean no es capaz de dar esa información leyéndose de abajo para arriba o de arriba para abajo, entonces no está muy bien escrito, que digamos. Hay muchos libros que no están muy bien escritos, pero hay otros sí, que nos dan esta información que nos permite leer en cualquier orden y entender el conjunto de las ideas. Exactamente. Es decir, son ideas cerradas. Exacto. Ideas que nos prendían de principio a fin y que no tiene pierde. Exacto, entonces buscadores, ya está, lo abrí ahorita, ya me preocupó porque como que se va a deshojar, pero yo apenas lo vi en la librería de Porrúa y la verdad es muy barato.
barato, pero me sorprendió porque parecía como de muy mala calidad. La verdad este es una buena calidad y es preocupante porque luego las traducciones no son muy buenas. A Jaime le molesta mucho a uno que ahorita les voy a enseñar porque Sí, tiene errores de ortográfico, pero no es de él, es de la traducción. Sí, la ¿Para qué les traducción. dijiste? Ya les dijiste el autor. Ahorita No, llegamos. bueno, pues lean todos los libros de Hermann Hesse y van a Bueno, hacer eso una es- porquería traducción. En las traducciones. Sí. Pero bueno, entonces este es de Grupo Editorial Tomo. Es súper de escolar, ¿no? Entonces, bueno, este es mi libro. Dice que ocultismo para que les pueda ayudar a seguir mejorando. Ok, muy bien. ¿Tiene que ser necesariamente de ocultismo? Pues así se la pregunta. Bueno, es que el ocultismo no es sino más bien un estilo. El ocultismo no es una materia, es un estilo. Es como todos los sismos, son un estilo. Entonces, Es un movimiento, Es quiere movimiento, decir. claro, sí, no es algo que... Como un sismo. Exacto, es un movimiento, ¿no? ¿Qué queda? ¿Qué nos da el ocultismo? Pues la manera de ocultar el conocimiento para que otros no lo encuentren, no sea revelado. Que Pero- de hecho yo diría que este libro de alquimia es Ayuda a no develar. es esotérico, justo no es esotérico, todo lo contrario, da de alguna manera códigos para que eso esotérico sea revelado. Se desvele, exactamente. Entonces, justamente a eso voy. Por ejemplo, libros de Kabbalah, me gusta de pronto Israel Regardie, me gusta su estilo, aunque no se le entiende nada. Porque él sí es ocultista. Ajá, porque él es ocultista. Me gusta Mathers, me gusta el librote de Mathers, que pues es un compendio más que un libro. Me gusta el libro 777 de Crowley, Pero que tu también es favorito, un ¿cuál fue? compendio. Uno. Exacto, a eso voy. Ajá. Que definitivamente nada de esto fuera posible comprender o desvelar si no vamos a los orígenes, al nous. Y justamente hablando del nous, pues me gusta y creo que es lo que recomiendo para poder entender al ocultismo de Agripa, que es alquimia, pero también es ocultista, y entender un poco a Crowley, que es ocultista, y entender a Israel Regardie, tenemos que ir a las bases, justamente lo que decía yo antes. ¿Y esto de dónde lo sacaron? Bueno, pues lo sacan de la Edad Media y lo sacan de los primeros filósofos. Entonces, uno de los libros que a mí me ha marcado para entender el ocultismo son tres. Desde el punto de vista de la filosofía, el Organón de Aristóteles, eso me fascina, me gusta la República de Platón y me gusta las Eneadas de Plotino. Creo que entendiendo estos tres libros entiende uno cualquier cosa. Todos los diálogos de Platón, o sea, de esos casi como que ni se mencionan porque hasta en la prepa los leemos, ¿no? Pero si no lo han leído, pues tampoco se sientan obligados, insisto, a leerlo, o sea, lean un diálogo hoy o medio léanlo, pero no importa, o sea, lo importante no es leerlo, sino comprenderlo, o sea, reflexionar. Si quieren solamente lean un párrafo al día, uno a la semana, no las importa. meditaciones de Marco Aurelio. Eso iba yo a las meditaciones de Marco Aurelio, no importa, o sea, no se trata de cantidad, sino de la calidad de la lectura. Hay filósofos, justamente dentro de los griegos, que una de las materias que llevaban por estudio es aprender a leer, pero no estamos aprendiendo a leer A, B, C, mi mamá me mima, ¿no? Mi papá me quiere, ¿no? No estamos hablando de esa aprender a leer, sino realmente lograr comprender lo que estamos leyendo y reflexionar. Y cuestionarlo. Y reflexionar en torno a lo que leemos. Y platicar porque- con el autor. porque es lo que les decíamos en el religare pasado, o sea, sí, si tengo datos, pues qué bonito, no me diferencio mucho de un libro, o sea, aquí también tiene datos, esto tiene datos, no da un resultado diferente más que dato contra dato. Lo que necesitamos es que la mente nos lleve a una comparación de datos. Está ese dato, tengo mi propia experiencia, Al mi propia proceso del reflexión, juicio y la y razón. entonces le hago un juicio a lo que leí, lo reflexiono y apropio, y entonces llevamos un proceso de aprendizaje. Por eso les decimos, no importa la cantidad, sino la calidad de la manera en la que lo leemos y qué conclusiones sacamos en torno a ello para no quedarnos como repetidores nada más, ¿no? Exacto, pero fíjense bien, lo que dijo Brenda al principio me parece que es súper notable en esta época que estamos viviendo al día de hoy. Cuando yo era joven, pues uno tenía la dificultad de acceso a muchos libros esotéricos. Los de Editorial Kier, los libros de Papini, los libros de... Si los libros, los tarots, perdón, no los vendían en las bibliotecas, los vendían, y librerías menos ahí como en ahora. Sanborns, ¿no? Ahora vamos al Sanborns y hay un montón. de tarots, o sea, exactamente, ¿no? Este de Jorge Adom, el mago jefa, libros maravillosos de esoterismo, Oswald Wirth, el ideal iniciático, varios libros que no son fáciles de encontrar, incluso ahora no son fáciles, en librerías muy especializadas los venden, entonces, En internet. pero se encuentran en internet, justo a eso iba. Entonces, cuando no había internet,
pues uno tenía que ser bastante selectivo con lo que leía, pero para aprender a seleccionar no había de otra más que recetarte 40 libros de pura paja y un libro bueno. Y otros 40 libros de pura paja y otro libro bueno. Y entonces uno iba haciendo esa colección de libros, de los libros que sí valían la pena. Y decías, bueno, pues solamente por este párrafo, o solamente por este texto. Aparte, buscadores, hay libros que a veces no estamos preparados para esa conversación. Y no significa que nos debamos de sentir mal. Es decir, yo he leído muchos libros a lo largo de mi vida en blanco, o sea, acabo de leer el libro completito, de página 1 a página 100, no sé, las que tenga. ¿Qué entendí? ¿Qué me acuerdo? No tengo ni la más remota idea, no aprendí nada, no entendí nada, no tengo idea de qué me habló, pero sí sé, ahí viene lo importante, sí sé que me estaba, como yo les contaba que ponía en mi closet Keter, Jochma, Binah, no tenía ni remota idea de qué significaba, pero por lo menos ya eran palabras y conceptos que habían entrado a mi mente y que ya estaban ahí y que ya estaban ahí como datos, lo que yo les decía, ok, ya están ahí como datos, entonces ¿qué tengo que hacer después? Con el tiempo regresar al libro y ir a otros libros e ir saltando de libro a libro, y bueno, al final yo me aferraba a terminar los libros en ese momento, aunque no entendía nada, pero después entendí que no tenía, o sea, no tenía un real propósito, entonces ¿qué hacía? Lo que yo les decía, saltaba de hojas, iba viéndolo, lo ojeaba, me enteraba de conceptos, me enteraba de palabras y tal, e iba a otro libro que a lo mejor se complementaba sin yo saberlo y empezaba a encontrar como patrones, pero creo que lo importante es que sea algo divertido, es decir, que no sintamos que tenemos que leerlo de la 1 a la 100 porque si no, no vale, ¿no? Pues no importa, y me contradije un poco porque ven que yo les dije que no se vale leer si no entendemos lo que estamos leyendo, pero bueno, pues pero también pasa. Exactamente, pasa. Entonces, y justo lo que te quería comentar, ¿cómo podríamos entender alquimia? ¿Cómo demonios podríamos entender alquimia si no tenemos ideas de química? Yo entendí alquimia, miren buscadores, yo leía que los azufres y que las sales y que la maleabilidad de la plata y que el brillo del oro, yo lo leía y decía, sí, yo pensaba que estaba entendiendo del que me hablaban, porque pues ahí buscas y dice, las sales representan tal, el azufre representa tal, y uno dice, pues sí, alguien me dijo qué significa, entonces como que ya entendí el código, pero no fue hasta que entré a estudiar en la escuela de joyería y ahí entendí de qué sales me hablan, o sea, ahí fue donde yo hice clic muchísimos años después que empecé a leer alquimia, porque ahí entendí que las sales sirven para limpiar y que, por ejemplo, estamos, no sé, con la plata y la plata está sucia, es decir, tiene metales que le quitan su bondad y su brillo y queda fea, se oxida, ¿no? Tal. Queda impura, entonces ahí decía, ¿no? El ente impuro o la plata impura debe de ser limpiada a través de las sales, en el crisol, a través del fuego y qué poético, qué bonito, sí, entonces ya hacerlo, entonces vemos ahí en el crisol, vayan a ver la aventura hierofante que hicimos en donde hicimos una joya, entonces ahí vemos cómo tenemos el crisol, que es como una tinita, una copita de barro, y ahí tenemos la plata y bueno, que tenemos que hacer para limpiarla, echarle las sales, pero no son sales como la que comemos ahí, y yo cuando lo leía pues de alguna manera pensaba que era sal, pero no son cloruro de sodio, exacto, pero no son esas sales, pero también se llaman sales, sí, ¿no? Es bórax, exactamente. Entonces, bueno, ahí es cuando lo empezamos a entender y que si el cobre y tal, ¿no? Como refuerza, es la llama azul del como cobre, es la llama o el color salmón del rojizo de la plata, ¿no? Rúbedo. Porque cuando empieza a encenderse la plata, se empieza a derretir, cambia su color, no se pone roja, se pone como salmón y después se pone mercurial como plata, y luego se pone aguada y brilla como mercurio. Exacto, como el del termómetro, que es el álbedo, precisamente. Exactamente, entonces pues uno lo lee y dice, ay sí, qué bonito. Y cuando sale la plata el lingote no sale plateado, sale amarillento. Sale amarillento, pero el aceite también y exacto, tal. Entonces son muchos. Es el citrino. Exacto, Gustavo. Entonces son muchas cosas que sí, a veces lo leemos y pensamos que lo entendemos, o sí lo entendemos, pero no es lo mismo cuando ya en la práctica, en la vida, se pone a prueba. Y no solamente en este caso de la alquimia, sino en general. Leemos un libro de psicología y como teoría pues está padre, ¿no? Qué bonito, leemos Cábala y decimos, no, pues sí, ¿no? Todo está muy bien, el árbol perfecto, pues sí, pero ya cuando se pone a prueba, pues la vida nos va... Y explicarlo además. Exacto, la vida nos va dando experiencia para entender esos libros y o esas cómo trascienden el propio ser. Exactamente, que no podemos entenderlas, es como el Marco Aurelio, ¿no? O sea, pues él era ya
o sea, una persona mucho más muy grande, ¿no? Muy experimentada en la guerra, en no la estrategia. no solo en edad, la sino en la visión. experiencia de vida. Entonces, que nosotros la entendamos, pues necesitamos pues ser muy Y reflexivos, él ¿no? nos dice, lo primero que tiene que aprender una persona es aprender a leer. Exacto, entonces hay que aprender a leer, buscadores. Como bien nos dijo Brenda, no es pasear los ojos sobre las letras, sino cuestionar lo que el autor nos está diciendo y conversar con él para saber desde dónde nos lo está diciendo. Claro, incluso aunque no entendamos, lo que yo después aprendí mucho es que a veces había palabras que no entendía y me las saltaba, ¿no? Porque era así como, ay, pues no entiendo ni qué dice, bye. Pues no, yo creo que lo importante, aunque no las entendamos, es intentar leerlas para que se queden en nuestra memoria y después podamos conectarlas con otras cosas de la materia o que nos hacen pensar, ah, creo que por aquí va, no sé, Malkut, por ejemplo. Sí, que habla de la tierra y tal. Ah, bueno, pues sí, porque tal. Pero ya tenemos la palabra bien pronunciada en la mente, ¿no? No hay que Que a mí me saltarnos. cuesta mucho, por ejemplo, las palabras en hindi. Son complicadas. Ni siquiera pronunciarlas bien puedo, ni siquiera en mi mente. Sí, me tengo que como- detener a pronunciararlas. Sí, para memorizarlas, ¿no? Exacto. Luego estamos en tarot y los entendemos perfectamente, o en runas, ¿no? Sí, porque Heimdall y que Fenrir Ajá. y que tal, y uno dice, bueno, Fenrir creo que nunca hablamos de Fenrir, sí, ¿verdad? Sí, 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 hablamos. claro, de los lobos. Entonces, bueno, tal, estos perros, ¿no? Garm y tal, entonces, no, pues ni idea de qué me hablan, los entiendo perfectamente, pero sabemos que no importa si hoy no lo entendemos, ya está el referente y mañana lo vamos a entender. Y leyendo otros libros que ni siquiera. Exactamente, entonces bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son respectivos libros favoritos? Bueno, yo mis favoritos, y siempre lo he dicho y ya nos han preguntado en algunas historias y tal, lo hemos contestado, mis libros favoritos y mi autor favorito siempre de toda la vida es Hermann Hesse. Para mí, o sea, no solo El lobo estepario, que es como el clásico, sino hay muchos otros libros que él escribió que a mí me han enseñado mucho, porque justamente, y particularmente mi favorito es este que se llama, siempre digo Goldmundo y Narciso, pero es al revés, es Narciso y Goldmundo. Pero a mí me encanta porque, no les voy a hacer spoiler, pero son dos posturas ante la vida. Una es racional, fría, rutinaria, y a través de esa vía intenta llegar a la espiritualidad. Y hay otro personaje que es salvaje, que es arriesgado, que es inestable de alguna manera, Emotivo. que es emotivo, incluso violento, pero también llega a partir de esa vía a la espiritualidad. Y eso me ayudó mucho, me gustó muchísimo, porque a veces uno piensa justamente que el único camino a la espiritualidad es ser así de blanco y no decir groserías y no enojarse y no comer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. Y no, podemos ver que cualquier vía de la experiencia humana, mientras tengamos el anhelo de llegar a esos lugares, podemos Tener llegar, ¿no? conciencia de sí mismo. Tener conciencia. Entonces, por eso a mí me encanta, siempre me evoca muchas emociones, me hace cuestionarme mucho acerca de mí misma, me hace cuestionar y aprender. O sea, realmente me parece un autor talentosísimo, muy sensible. Yo todo lo que quieran leer de Hermann Hesse se los recomiendo absolutamente, pero mi favorito es este, Narciso y Goldmundo. Entonces, bueno, léanlo, buscadores. Sí, pues realmente yo libros favoritos es siempre una pregunta bien difícil, porque depende del tema. Yo pienso que sí sé cuál es tu libro. ¿Cuál es mi libro? ¿El De Azteca? poesía. Ah, no, pues claro, de poesía Benedetti. No, Este- ay, el de la barbita, se me fue el nombre. ¿Neruda? No. No, es inglés. Ah, ya, sí, claro, Walt Whitman. Walt Whitman, Sí, exactamente. sí, sin duda, Walt Whitman. Hojas de hierba. Exacto. El canto a mí mismo. Sí, Exacto. yo creo que, ahora que lo dices, sí, yo creo que ese me arroba ese libro, definitivamente, o ese poema particularmente, El canto a mí mismo de Walt Whitman. Pues yo creo que es un himno a la alegría como el de Beethoven. Quien lo lea y no se enternezca y no se sienta capaz de lograr cualquier cosa en la vida, pues no tiene alma. Entonces yo creo que es una cosa puta. Leerlo en su idioma original o leerlo en español. Y creo que otro, que es un poema particularmente de Max Ernst, que no es de Max Ernst, ¿cómo se llama este hombre? Por ahí se va el nombre, el de Desiderata. Ay, no sé, pero ¿el del libro? No, el poema, la musicalización y el poema. Ah, Sí, Max Hermann. Hermann. Ya está como yo con Max Ernst. Ajá, el pintor, novio de con Max Leonora. Hermann. Sí, Desiderata creo que es uno de los textos que más me han hecho, pues, sentir la capacidad de lograr cualquier cosa en la vida. O sea, esos dos, creo que quien los lea y no sienta esta posibilidad de decir, güey, aquí estoy para lo que quieras, esto soy yo y esto es lo que hay, y con esto hay que ver qué hacemos.
Es lo que tienes. Qué bonito. Eso es, yo creo que Qué bonito, sería. buscadores. Fíjate que ahorita que estamos hablando de las memorias de los libros, y de que a veces no estamos listos para esa conversación, yo me acuerdo que mi mamá tenía junto a su cama durante mucho tiempo tuvo este libro y a mí me llamaba mucho la atención. Alguna vez lo tomé, me acuerdo, yo como adolescente, 13, 14 años, lo tomé para leerlo. Y yo estaba muy frustrada porque no entendía casi nada, o sea, no entendía muchas palabras, no entendía muchos conceptos que daba, pero siempre estuvo así como el reto de alguna manera, el gusanito, la curiosidad, las ganas de llegar a entenderlo. Y lástima nunca lo platiqué con mi mamá acerca del libro, ¿no? Porque yo sé que ella también lo leía con mucha devoción. Y bueno, al final pasaron pues por lo menos 15 años, a que el día de hoy lo puedo leer disfrutándolo y sabiendo que lo entiendo. Entonces creo que no hay que dejarnos. Eso es también algo que nos preguntan, ¿cuánto tiempo nos ha llevado? Ya lo hemos dicho, pues 30 años, a Brenda 20, 21. Entonces, ¿de qué va esto? Que no es ni fácil, ni rápido, ni sencillo, pero no tiene por qué serlo tampoco. Es una carrera de toda la vida. Es decir, y digo carrera porque es una cosa de estudio, ¿no? Como una licenciatura, lo que ustedes consideren, pero yo creo que hasta más, porque hay materias que pues nada más nos requieren un estudio, que siempre debe de haber la vena de seguir aprendiendo, pero esto es por el gusto, de ahí debe de nacer, ¿no? Por el gusto de conocernos más, por el gusto de aprender más y de ser mejores personas y de ser más nosotros. Creo que de ahí debe de nacer la motivación y que nos ayuda a no frustrarnos. Yo creo que ese es el principal propósito. Es que nunca hubo una prisa realmente, y no tiene por qué haberla. O sea, realmente la urgencia es entenderse a uno mismo, esa es la urgencia. Eso sí me urge y me ha urgido toda la vida, y creo que a Brenda también. Y pues para lograr solventar esta urgencia, darle curados, ser curativo a esta urgencia, paliativos, aunque sea, pues busco aquí, busco allá, pero en el camino, la urgencia nunca se quita, pero sí se va enterando uno de muchas cosas. Exactamente, qué bonito, muy bien, buscadores. Y si tenemos planeado hacer algún libro, sí varios, tenemos varios en la mente, exactamente. El tema es el tiempo. Sí, esa es la parte que más, pues sí, el tiempo, hablando, me acuerdo de la Carta del Mundo, ¿no? Pues ahí está Cronos, el tiempo, y no podemos hacer nada en contra de él. Entonces realmente lo que no nos ha permitido es el tiempo. También hacer un tarot, sí, de hecho tenemos Youko. Sí, tenemos ya platicado con Youko, me acuerdo que ella nos hizo el ofrecimiento y nosotros estamos muy agradecidos con ella. De hacer equipo para hacer un tarot Ignis. Entonces ya está el esqueleto en nuestra cabeza y en un papel. Pero sí, de hecho me acuerdo que nos fuimos Jaime y yo a cenar en una pizzería que nos gusta mucho, y ahí en el mantel, ¿no? Por atrás, dibujamos cómo van a ser los oros, cómo van a ser las copas, o sea, cómo van a ser los arcanos menores, los elementos primarios de los mayores, y ya, o sea, ya está como la estructura, ¿no? Pero bueno, falta todo. Pero ni siquiera se lo hemos mostrado. Ni siquiera se lo hemos enseñado a Youko, exactamente. Entonces sí lo habrá, buscadores. ¿Qué tiempo nos llevó ya? ¿Quiénes fueron sus principales influyentes? Pues sí, ya lo comentamos. Sí, mi más grande influyente, pues claro, fue Jaime, mi mamá, por supuesto. Mi papá también para el tema de la lectura. Mi papá siempre, de alguna manera, siempre a mi hermano y a mí nos inculcó la lectura. E íbamos al Sanborns rutinariamente a desayunar, y siempre era, si no era un libro, porque a lo mejor no estábamos todavía, o sea, como que todavía no nos nacía el profundo interés, por lo menos eran revistas, que no es un libro, pero sí ese fomento a estar informando, leyendo. Me acuerdo que a mi hermano le compraba siempre la de Muy Interesante, y a mí de todo tipo, ¿no? Desde las de Barbie hasta las de 15 a 20, ya les he contado, pero bueno, de alguna manera, me acuerdo también mi abuelita leía Vanidades, y en Vanidades siempre al final venían como cosas culturales o históricas. Ahora a mi abuelita le gustaba leer sobre historia, la Biblia siempre la tenía ahí mi abuelita. Entonces, de alguna manera siempre fue y mi papá siempre el gusto de como siempre lo veía leyendo en vacaciones, que nos íbamos así, siempre llevaba su libro de mitos y algunos de medicina y de ciencia, pues siempre me era como de hecho la manera en que he establecido más comunicación con mi papá es a través de los libros, que estás leyendo, que estoy leyendo, te presto este libro, te lo regalo. Entonces a mí siempre eso es algo muy bonito. Sí, bueno, en mi caso, como les comenté ya en el siglo pasado, cuando yo vivía joven y pequeño, pues la gente leía mucho, por necesidad, vamos, había 3 canales o 4 en la televisión y había un montón de revistas de cualquier tema.
Es decir, desde el teleguía, ¿no? Que ustedes imagínense tener el teleguía, pues ver, ahí había artículos, pero veías el programa que querías ver y a la hora que lo querías ver. Entonces ya era un libro, era algo que siempre estaba ahí para leer. Ay, después hubo, perdón que te interrumpa, una revista que no me acuerdo que era de las carteleras semanales, ¿te acuerdas? Que las vendían en los puestos de periódicos. Sí, ya era sí, una como revista el grande. tiempo libre. Tiempo libre, Ajá, exactamente. tiempo libre, claro, uno había el tiempo libre. Pero pues iba uno a buscar desde Simonazo, los libros de Walt Disney, los cuadernillos, pues, los libritos de que era una historietita de fin de 4 o 5 de páginas, no sé, pero pues eran muy comunes las sopas de letras y tal. O sea, es decir, lo que era impreso era mucho. La industria de la impresión era muy grande, y desde los cuadernillos para dibujar, etcétera, para iluminar. Pero pues en mi casa siempre estaba en selecciones, por ejemplo, entonces ya uno esperaba en selecciones para leerlo. Mi papá trabajó mucho tiempo en el Correo Mayor y tenía la oportunidad de tener también algunas suscripciones a algo de libros, que en general grandes como tomos, enciclopedias y tal, porque iban los puestos de revistas que les mandaban, no sé por qué, a través del correo, les llegaban sobrantes. Entonces tenía mi papá que sí, ciertos libros de los dinosaurios, sí, de esto, de aquello, érase una vez en tal y X, ¿no? Sí, entonces eran muchas las cosas que yo leía. Todo el tiempo se la pasaba uno leyendo. O sea, o escuchabas la radio, de hecho, sí. Escuchabas la hora nacional. Yo creo por que ejemplo. es una cosa generacional, fíjate, porque mi mamá también siempre oía la hora nacional o el radio o así. Y me acuerdo que de pequeños nos llevaba de paseo a librerías, a la Casa Lama, ahí en la sección de niños, y no nos compraba siempre libros. Entonces como que era una fuente de deseo, de alguna manera, ¿no? Que ahí estaba el libro y quiero ese libro de niños, bueno, o el intercambio de revistas. Eso, justo. que también nosotros íbamos ahí estaba el del mercado, que tenía un montón de revistas de diferentes tipos, desde el TV Novelas, que tiene 1000 años, o desde TV Notas, que tiene menos años. Tengo esta y quiero esta. Dame esta, ¿no? Y que, no sé, Calimán, ¿cómo se llama? Esta Rarotonga, Memín Pinguín, etcétera. Familia Burrón. La familia Burrón, y la familia Burrón era una cosa fabulosa leerla, porque te enterabas de la política Ríos nacional. Era también vendido medio libro de periódico, ¿no? Sí, él era masón del Rito Nacional Exactamente. Mexicano. Entonces y a mí me tocó igual, o sea, íbamos a un puestito, Supermachos. los Supermachos, un puestito de revistas, pero era de intercambio justamente, tenía montones de revistas y de libros, sí. Y los libros de usado también fue algo que me apasionaba, me acuerdo mucho. Después se hicieron muy caros. Se hicieron muy comunes y muy caros, pero antes sí era diferente. Por ejemplo, mi primer libro de Li Jing lo compré en uno de usado, lo recuerdo perfectamente, sí. Ni traía las moneditas y ni le entendía, pero pero pues ahí ya lo teníamos, ¿no? Entonces vean qué bonito es, y cómo lo identifiqué, porque en algún momento leí el Li Jing, que a lo mejor no tenía ni idea de qué era, pero lo vi en el puesto de revistas y dije, de libros usados, lo quiero porque está barato, porque sé que es interesante, y ya. ¿Pero cómo sabías que era interesante? Porque en algún momento, en algún otro libro leí que Li Jing era un oráculo, tal, y aunque yo no lo tuve y no entendí, ya después con el tiempo pues le entiendes, ¿no? Entonces vean cómo el viaje, ¿cómo va? Dijimos la canción. El tesoro del saber, con los libros hallarás. Es un viaje, debe de ser un viaje y debe ser toda una experiencia. Yo tengo memorias de libros que he encontrado en viejo, o libros que ya pensé nunca encontrar y que los encontré, y tesoros así que tenemos. Y que luego hemos perdido algunos que ya son irrecuperables. Exactamente, entonces eso creo que es tenerles amor, y yo sé que hay cosas digitales, nosotros también leemos en Kindle y en tabletas y tenemos libros digitales, pero realmente la experiencia del libro en físico, pues ni siquiera a nivel cognitivo es el mismo, es decir, la manera de así para estudiar, pues no es lo mismo tener 2 libros abiertos y estarlos comparando que pasarte a un libro y luego abrir otro archivo. Si los traes en la tableta es complicado, ya en la computadora es un poco más fácil, pero bueno, siempre tiene sus bemoles, ¿no? Así es, buscadores, pues así son las preguntas que nos hicieron. Ven que hicimos toda una introducción para llegar a estos puntos de cómo podemos valorarlos también, y bueno, cuando no hay recursos pues vamos a la biblioteca, ¿no? También nos ha tocado ir a bibliotecas, claro, para ver, no solo en la escuela, sino por gusto. Entonces, pues muchas gracias, buscadores, por hacer nuestras preguntas. Qué bonito es que sea el día del libro, que pues hay que valorarlo. Creo que ha subido la cantidad de mexicanos que leen, la cantidad de libros que se leen
en el año. Hay otros países que han retornado a las escuelas no solamente con libros digitales, sino libros físicos. El aprendizaje es distinto. Lo que les decía, el proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje es diferente con un libro físico. Entonces, pues hay que apreciarlos porque en sí mismos la gran historia y lo que representan para la humanidad, pero también como memorias de una persona, ¿no? Son tantas cosas. Entonces, pues muchas gracias, buscadores, por sus preguntas. Esperamos que pues les hayamos contribuido de alguna manera y pues celebrando este día del libro. Entonces, pues muchas gracias, denle like, coméntenos, compartan y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Recto. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.